cerrar este ratito. ¿Tienen para dibujar o no? ¿Trajeron? Bueno, esto, igual creo que esto está colgado en la página nuestra, así que no tan bien como lo estoy usando ahora, pero ese triángulo representa a la persona. Podríamos hacer un cuadrado, pero mi esposa es hija de gallegos y no quiero ofenderla, entonces pasé a triángulo. Primera de Juan, en el capítulo 5, el apóstol Juan sintetiza algo que está en todo el Nuevo Testamento y está en el Antiguo. El ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. ¿Está bien? Entonces voy rápido, si algo de lo que digo no se entiende, ustedes me paran y me piden que lo explique. Pero en este triángulo, el cuadrado grande es el cuerpo. Estoy dividiendo el alma en 3, podría dividirlo en 4, pero lo estoy dividiendo en sentimientos. Podría haberlo dividido en sentimientos y sensaciones, pero para hacerlo más fácil, mente y voluntad. Es decir, el área de los pensamientos, el área de los sentimientos y el área de las decisiones. ¿Está bien? Y un espíritu, que mientras no conocemos a Cristo, el apóstol Pablo dice que está como muerto. Un autor que me gusta mucho, es muy viejo, pero lo sigo leyendo cada tanto, que se llama Watchman Nee, un chino que escribió un libro que se llamaba El hombre espiritual. Y ahí dice que determinadas actividades de nuestra alma, como por ejemplo esa voz interior que te dice lo que está bien o está mal, son actividades espirituales mínimas que quedan del diseño original que Dios hizo en nuestra vida, ¿no? Pero el espíritu está como muerto, anestesiado, pero es vivificado cuando entra el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, ¿cuánto Espíritu Santo recibimos? Se hace un lío, ¿no? Con el asunto de la porción, la media porción, que es el final. Pero cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu Santo. No recibimos una parte, recibimos el Espíritu Santo, es una persona. El asunto no es cuánto Espíritu Santo tenemos, porque lo tenemos todo. El asunto es cuánto el Espíritu Santo tiene de nosotros. Entonces, al otro día que el Espíritu Santo entra en nosotros, empieza un proceso que nosotros tenemos que entender lo que es de adentro hacia afuera. Entonces, ¿por qué marco esto? Esto para mí no es una pavada. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas cuando oran y le piden a Dios más de su espíritu, tienen la sensación que algo que está afuera tiene que venir adentro. ¿Les pasó eso alguna vez? ¿Cómo hago? ¿Cuál es la oración? Que para que Dios meta la mano en la túnica y me revolee algo más de su espíritu, ¿no? ¿Qué tengo que decir? Por eso venden tantos libros de los 3 secretos, los 4 pasos, etcétera, porque la gente quiere saber qué palabra tiene que decir para que Dios lo llene de su espíritu. La clave es justo el principio es el inverso absoluto. No es cuánto yo tengo del espíritu, yo del espíritu tengo todo. El asunto es cuánto Dios tiene de mí. En la medida que yo me rinda a Él, Dios toma más lugar. Y lo que Dios ocupa, lo santifica. Y lo que santifica, lo usa. ¿Sí? Entonces, a medida que yo voy rindiendo mi alma a Él, Él ocupa más lugar. Y en ese lugar que ocupa, entonces tiene la autoridad, la capacidad, el poder hacer lo que quiere. ¿Estamos bien hasta acá? Incluso la verdad es que si vivimos más o menos en santidad, hasta nuestro cuerpo funciona mejor, ¿no? No solo porque no incurriremos en adicciones, sino porque además la propia presencia de Dios, dice la Biblia, que trae salud. Así que aún nuestro cuerpo funcionará mejor. Pero ¿cuántos ya se dieron cuenta, nosotros somos re inteligentes, cuántos se dieron cuenta que de pronto hay áreas de la vida que uno ora, pero parece que tiene vida propia? ¿Les pasó esto? ¿Oraron pidiendo perdón 5 veces por lo mismo? ¿Sí o no? Ayúdenlo al de al lado y díganle así: oraste pidiendo 5 veces por lo mismo. Para que sea flojo. Todos, absolutamente todos los que estamos acá, en algún momento dijimos esto no lo hago más y después lo volvemos a hacer. Hemos hecho cosas que juramos no volver a hacer,
hemos tenido pensamientos que juramos no volver a tener y cosas que dijimos que nunca nos iban a pasar, nos pasaron. Y no estoy hablando solamente de matar ancianos los viernes, estoy hablando también de otras cosas que tienen que ver con las actitudes, los arranques, las contestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, pareciera como que de pronto hay en el alma algunas áreas que parece que tienen vida propia. ¿Cuánto me entienden? ¿Me están entendiendo? Si no me entienden, pregúntenme. ¿Está bien? Yo las llamo fortalezas. En un sentido obviamente negativo. Es una historia interesante, creo que segunda de Samuel, que David ya recuperó Jerusalén, va caminando y alguien le tira algo, cuando se da vuelta, dice, ¿cómo es que tengo en la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad santa de Dios, una fortaleza de los jebuseos? Es decir, yo puedo tener la tierra santa, una fortaleza del enemigo. Bueno, parece que se puede, ¿no? Y me parece que todos entendemos que podemos tener áreas de nuestra vida en las que no nos podemos parar y decir, acá reina Dios. Como hemos sido muy absolutistas en mucho tiempo, hemos pensado, por ejemplo, todo lo que pasa me lo manda Dios. Lo cual es comodísimo, ¿no? O sea, pequé esta mañana, se ve que era la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero ¿por qué te acostaste con la vecina? No sé si Dios me lo manda. Entonces, no lo aplicamos así, pero sí para otras cosas. Entonces, la verdad que esa manera de pensar no resiste absolutamente ninguna lógica de la vida diaria y ninguna enseñanza de la palabra. Entonces, las fortalezas yo creo que se forman de tres maneras. Pactos, violencia y mensajes. Un pacto es una transacción. Yo te doy, vos me das. El tipo que va a un curandero hace un pacto. Se va a un taradotista a cambio de que le diga el futuro y paga. ¿Qué hace? La transacción. ¿Está bien? Ahora, los cristianos, ¿hacemos pactos? Pregúntenle de verdad. ¿Hacemos pactos? Hacemos pactos con Dios, hacemos pactos con conceptos que pensamos que eran de Dios, hacemos pactos con nosotros mismos, hacemos pactos con conceptos, hacemos pactos de familia. Los cristianos también hacemos pactos. Probablemente ningún cristiano sano, y mucho menos ustedes que son líderes, van a ir a, no sé, a un tarotista que les diga el futuro, sino más bien van a orar. Pero, igual aún nosotros siendo cristianos hemos tenido declaraciones como diciendo, yo esto nunca más. ¿No es la atadura de mucha gente que sirvió a Dios y salió lastimada que no puede volver a decir porque un día hizo una declaración que se transformó en un pacto, que dijo, a mí para servir a Dios, a mí los de la iglesia no me agarran más? Y el tipo está todos los domingos, pero no lo puedes activar. ¿No hay gente bajo esas palabras? Para eso es una declaración. Una declaración se puede volver un pacto cuando la persona tiene la oportunidad de salir de esa declaración y por el contrario refuerza, está haciendo un pacto. Entonces yo dije, no, a mí los cristianos no me enganchan más para laburar porque las 2 veces que fui se han lastimado. Entonces viene mañana y me dice, che, mira, dame una mano en esto, vamos a ayudar a los niños pobres de Bosnia. Bueno, ok, genial. Y yo agarré y dije, no. Y lo hice motivado por una declaración que tuve, es una transacción, a cambio de eventual tranquilidad, la cual que además nunca me llega. Ahora, déjenme decirles que aún un cristiano puede hacer pactos de este tipo y del otro lado, si no está Dios, está el diablo. Jesús lo puso claro, no nos gusta pensar así, pero Jesús lo puso, el que no junta, desparrama, y el que no está conmigo está en contra. A mí me gustaría explicar que, no sé, como Perón hay una tercera opción, pero parece que en esto no hay. Esto es el que no junta, desparrama. Entonces, hay decisiones y posturas tomadas en la vida de los cristianos motivadas por el infierno. Lo cual le puede pasar a un cristiano.
apártate de mí, Satanás, porque me eres de estorbo, porque no ponen a mirar las cosas de arriba, sino las de la tierra, porque Pedro ya estaba instalado en que Jesús era no solamente el Mesías y demás, como le acababa de decir en la hoja anterior, sino que era el tipo con el cual se iba a proyectar. Estaba toda esa interna de los discípulos, que uno sea a la izquierda, el otro a la derecha, que era el ministro de Economía, y ahora cuando hagamos el golpe de Estado, yo voy a hacer esto. Pedro estaba también en esa interna. Entonces no puede salir de ahí. Cuando Jesús le dice, yo estaba pensando que voy a Jerusalén, lo único sí que me van a matar, a Pedro se le pone en crisis todo el plan. Porque ella tiene tomada una decisión y una postura. Y Jesús le dice que atrás de eso, el que está es Satanás. Y le reprende a Satanás. ¿Podríamos nosotros tomar decisiones inspiradas por el infierno? ¿Sugeridas, incentivadas? ¿Qué les parece? Nosotros no podríamos, Cristian, ¿no puede guardar rencores? Que es una mecánica del infierno. ¿Puede o no puede? Entonces, los pactos atan la voluntad. Cuando vos te parás en esas cosas, bueno, no ustedes que son todos libres, no tienen ningún problema. Otros, los miembros comunes, rasos, los clase B de la iglesia, que no son como nosotros, esa gente, cuando hace esas cosas, es parte de los motivos por los cuales no pueden tomar decisiones sanas. Porque están atados. Piensen en el ministerio y en cuántas cosas frenadas hay por personas que no pueden salir de una posición que tomaron. La violencia forma fortaleza. La violencia es un acto contra tu voluntad hecho de manera agresiva. No hay una esquema, un esquema. No existe una tabla de violenciómetro donde 2 cachetazos es violencia, pero uno no. Hay gente que ha cobrado como loco y aparentemente salió más o menos derecha, y otra que con un grito quedó marcada para toda la vida. No hay un esquema. Pero la violencia, ¿cuánto tuvo un accidente? ¿Alguno tuvo un accidente? ¿Lo pueden recordar un momento? Cuando lo recuerdan, ¿no les pasa que lo primero que se acuerdan es una escena y después todo el resto? La violencia congela el tiempo. Entonces la violencia te saca una foto y te deja ahí. Entonces la persona que sufrió violencia tiene un pedacito emocional de su vida congelado. Porque la violencia genera eso. Genera una impresión fuerte que congela el tiempo. Te agarra un pedazo de tu alma y te lo deja parado en el tiempo. Lo deja ahí. Adentro de esa foto puede haber temor. ¿Sufrió robos alguna vez o no? ¿Le pasaron cosas complicadas? Entonces, ¿cómo es que aún el cristiano convive después durante tiempo con ese temor? Y no lo resuelve si no lo resuelve espiritualmente. El tipo que no ora dice, Señor, este temor lo rechazo, declaro que vos sos mi cobertura, no sé qué pasó acá, un día me lo explicás, pero vos sos mi protector. El tipo que no lo resuelve así, esa foto adentro va a guardar temor. Pero la violencia congela el tiempo. Con un capítulo especial para la violencia sexual, ¿no? ¿Saben que en nuestro país? No sé, Gaby, ¿recibiste el informe nuevo del Observatorio Social? Que dice que 1 de cada 3 mujeres, el 32 y pico % de las mujeres de nuestro país recibieron algún nivel de violencia sexual, que va desde un manoseo hasta la concreción de una violación. Eso quiere decir 1 cada 3. O sea, varias de las chicas que están acá hoy les pasó. ¿Está bien? 1 de cada 3. Desde un manoseo, un abuso, hasta la concreción de una violación. Entonces, eso forma fortaleza, con un montón de mensajes y con un montón de determinaciones. En esa foto quedan guardadas muchas cosas. Y la otra cosa son los mensajes. Los mensajes son sentencias. Decir mal es mal decir. Y bien decir es decir bien. Entonces, esas declaraciones, vos siempre,
vos nunca, vos todo el tiempo, vos jamás. Son sentencias. El tipo que se las creyó camina así. ¿Alguno estudió docencia acá? ¿Sí? Bueno, Piaget, siglo XVIII, ¿sí? Dijo que un chico puede tener una capacidad intelectual superior y sin embargo, si no es adecuado y incentivado correctamente, puede vivir por debajo de sus posibilidades. Y dijo que todo lo que se le mete a un pibe desde que nace hasta los 8 o 9 años le van a marcar el resto de la vida. Chocolate por la noticia, Salomón, año 1000 a.C. Instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo, no se apartará. Entonces, hay determinadas sentencias, dichos y más colocados en nuestra vida que son los que determinan hasta dónde podemos llegar, para bien o para mal. Más las sentencias indirectas, ¿no? Mirá, Ricardito, es igual al abuelo. El abuelo era traficante de drogas, vendía esclavos, ¿sí? Es igual al abuelo. ¿No? Entonces,